el año pasado, fueron las curiosidades de los libros desde el siglo XVI que hay ahora, pero antes de eso nos quedamos en los tipógrafos franceses. Y entonces vamos a hablar de dos gentes muy importantes que desgraciadamente en la UAM cada vez se habla menos. No sé por qué, pero que son los tipógrafos de los Países Bajos. Entonces vamos a comenzar con Christophe Plantin y su bonito retrato que le hizo Rembrandt. ¿Qué tal, Christophe Plantin era un tipógrafo del siglo XVI que comenzó haciendo letras de estilo antiguo. Y les tengo una sorpresa. Vamos a ir al Museo Plantin Moretus, que está en Amberes y que es fantástico. Entonces vamos a ir de Reyes, vamos a ir al Museo Plantin Moretus. Qué buen regalo. Qué buen regalo. No, sí, de veras, gracias, Luisa. No, ya qué buena casa tenía Plantin. Todos los retratos son de Rembrandt o del taller de Rembrandt. Porque nos están enseñando. Y ese es el taller que está junto a la casa. Quiero que se fijen la cantidad de prensas que hay. Y del lado derecho están los chivaletes con los tipos. El Museo Plantin Moretus tiene 22 toneladas de tipos de Nunca metal. te las puesto. Las han contado. Bueno, ya tienes abierto el micrófono. Perdón. Y esa es la casa y el taller. Bueno, pues visitamos la casa de Plantin. Gracias por el regalo. Es un lugar fantástico. Y les digo, tienen 22 toneladas de tipos de metal. Y claro, no cualquier taller tiene esa cantidad de tipos. Entonces, Plantin se asoció luego con Moretus, que era una persona mucho más joven que él, pero aquí tenemos un índice de sus caracteres y bueno, hacía libros muy, muy buenos, muy famosos. Los frontispicios son magníficos, ¿no? Que es toda esta cuestión como arquitectónica de la portada, de la portadilla. Una Biblia que podemos ver, no sé si llegan a ver el cursor, aquí abajo donde dice cum privilegio, está escrito en hebreo.
Pues no se ve el cursor, pero sí. Y también imprimió mucho para España, pues porque era parte del imperio de Carlos V, ¿no? Y tenemos aquí una Celestina, hecha en la oficina plantiniana. De hecho, en México, en el siglo XIX, hubo muchos talleres que se llamaron la imprenta plantiniana, la oficina plantiniana, porque era un tipógrafo famosísimo. Hizo letras de estilo antiguo, aquí las tenemos, muy negras, ¿no? Poco contraste entre los gruesos y los delgados. Y aquí tenemos el escudo de impresor al lado izquierdo del siglo XVI, hecho en madera, y el escudo del siglo XVII, ¿no? Igual labore constancia, hecho en talla dulce, que es del siglo XVII. Entonces la diferencia, pero es el mismo escudo de impresor. Ahora, en la biblioteca, vamos a ver qué tan importante es Plantin. En la biblioteca del Congreso de Washington de Estados Unidos, que aquí tenemos la entrada, el hall general, aquí tenemos en medio, en la parte, en el primer piso, se llegan a ver unos como triángulos pintados, aquí los tenemos más cerca, lo ven, esos triángulos con algo rojo dibujado en las orillas sobre todo, ahí está Plantin con su labor y constancia, para que vean que es uno de los impresores más famosos del mundo. Y les digo, y en la UAM ni se habla de él. Perdón, entonces, ¿esto dónde es? Eso es en Washington. En la oficina, en Washington. no, en la biblioteca del Congreso de Washington, Ajá. donde entramos la vez de las... El edificio es fantástico. Y en el primer piso tienen los escudos de impresor de los impresores más importantes del mundo. Y ahí está Plantin. Que es parte de este techo. Está en una de estas esquinas de aquí. Interesante. Sí, muy interesante. Porque más, desde ese primer piso, uno no puede llegar a la biblioteca del Congreso y entrar como por su casa y ver los libros, no. Uno tiene que tener una serie de acciones previas para que te dejen entrar, pero si no lo haces y eres turista, te subes al primer piso y desde el primer piso, justo de donde estamos parados nosotros ahorita, desde ahí se ve la sala de lectura. Y bueno, ahí está Plantin. Y ya vimos a Plantin, que era de Amberes, y ahora vamos a ver a Luis Elsevier, que se llamaba Ludovico Elsevier, que era también de una familia de impresores de Ámsterdam. También hizo tipos de estilo antiguo. Aquí tenemos una Biblia y podemos ver en el libro del lado izquierdo, ex oficina, Ludovici Elsevier. Publicaciones, ¿no?, hechas en Ámsterdam, de la oficina Elseveriana. En México también, durante el siglo XVIII, XIX, hubo muchas imprentas que eran oficinas elseverianas, como si hubieran sido reconocidas por Elsevier. Entonces, tenemos muchos impresos de muy, muy buena calidad. Aquí tenemos de los tipos Elsevier antiguos del lado izquierdo y modernos del lado derecho. Y Elsevier fue el que oficialmente imprimió los números antiguos. En esta vida tenemos números antiguos y números modernos. Los números modernos estarían en los renglones entre donde está el 0, 1, 2. Ahí cabrían todos los números. Esos son los números modernos. Pero estos son los números antiguos. Y a veces, bueno, pues los alumnos no a veces, nunca saben que existen números antiguos y modernos y podrían usar cualquiera de los dos para darle más, no sé, movilidad al diseño, textura o lo que fuera. Tenemos su marca de impresor, que es solo no va uno a ningún lado. No tenemos la de
La talla dulce del siglo XVII, pero tenemos del siglo XVI, del Sevir. Y bueno, estos son los dos impresores más famosos de los Países Bajos, que hubo muchísimos y sigue habiendo muchísimos. Y ahora vamos a ver los tipos ingleses. Uy, hay muchos chismes con los tipos ingleses. Por un lado tenemos a William Caslon, que comenzó una familia de tipógrafos que llegó hasta Caslon IV a principios del siglo XIX. Uh-huh. Caslon diseñó tipos de estilo antiguo, pero los diseñó más anchos para que el contraste entre la parte gruesa de las letras y las delgadas fuera más evidente. Pero es porque hizo trampa para hacer las letras más anchas. Entonces, todo es más ancho, la A, la B, la C, todos son más anchos que todos los tipos que se habían hecho hasta ahora. Uh-huh. Aquí tenemos un espécimen de los caracteres de William Caslon. Y William Caslon diseñó sus fuentes como una unidad, fue el primero que hizo como la familia entera, muy legibles y confortables para leer, aumentó el contraste haciendo los fustes más anchos y representan la evolución de la tradición tipográfica inglesa. Y bueno, y la familia Caslon. La Declaración de Independencia de Estados Unidos se compuso con tipos Caslon. Que tengamos ahí una referencia. Entonces, vamos a ver ahora los tipos que se diseñaron para Oxford, para el Oxford University Press, que es la imprenta universitaria más antigua del mundo. Y entonces, estos tipos los diseñó John Fell, y por eso se llaman los tipos Fell. Tenemos tipos Fell de estilo antiguo, porque se hicieron en el siglo XVII, pero son bastante oscuros, ¿no? Densos, una mancha negra, y estos son los tipos Fell que se usaban para el famoso Oxford University Press. Y ahora, luego vamos a ver los de Cambridge en un momento. Ahora, en Francia, Luis XIV decidió que estaba interesado en la impresión y que quería hacer la famosa impresora real, la imprimerie royal. Y entonces dijo, quiero que hagan un tipo exclusivamente para mi uso y para uso de esta impresora. Entonces llamó, claro, Luis XIV sabía de tipografía lo que yo de pesca en el Pacífico, nada. Así es que llamó a un matemático que se llamaba Jacques Jaulgon y dijo, quiero que diseñes unas letras para mi imprenta. Y entonces Jacques Jaulgon, que de diseñar letras tampoco sabía nada, decidió usar una retícula de 64 unidades, subdividida en 32 unidades más pequeñas, lo que daban una cuadrícula de 2.304 unidades. Y aquí tenemos arriba a la izquierda, un diseño de Jacques Jaulgon. Entonces, trataron de hacer más contraste entre los gruesos y delgados, lo que además les dio unas letras horrorosas, como anchas y feas, y el balance más uniforme de cada letra. Pero los patines eran de estilo romano, pero más delgados, lo que conocemos como los patines filiformes, ¿no? Que son muy, muy delgados. El problema está en que los matemáticos no saben cómo funciona la imprenta. Y entonces las letras que hicieron eran imposibles de poderse cortar y de poderse fundir. Entonces, aquí tenemos las retículas de Jacques Jaulgon, ¿no? De cómo construir la letra E y la letra F, todo perfectamente matemático. Y siempre con sus cuadrículas de 3.000 y pico de cuadritos. Aquí tenemos la M y la G, ¿no? ¿Ven qué bonitas son? Que entonces llega
a la hora que llegan los tipógrafos, dicen, no, ahora sí que como dicen aquí los de los changarros, no, señor, eso no se puede. Y entonces tuvieron que modificar el diseño de las letras para que se pudieran cortar, para que se pudieran fundir, porque había ángulos o cosas, o eran realmente feos. Y entonces, como homenaje a aquellos matemáticos, la romana del rey siempre se pone con una cuadrícula atrás. Claro, no es la cuadrícula original, pero bueno, estos dos que son los originales que están en León, en el Museo de la Imprenta, todos con sus cuadritos, porque era como la burla de los tipógrafos hacia los matemáticos. Y entonces salió la famosa romana del rey, que tuvo ciertos aspectos mucho más delgados de lo que se podía hacer hasta ese momento. Y entonces hicieron malabares, pero era para Luis XIV, nadie quería perder la cabeza. Entonces hicieron lo que pudieron y ese fue el resultado de Luis XIV. Uh-huh. Ahora, ¿por qué estamos viendo eso en medio de los tipos ingleses? Porque aparece en escena John Baskerville, que es el primero que ni era tipógrafo, porque hacía cosas de hojalata. Hacía esas charolas como de la Coca-Cola o de las cervezas y hacía las latas para el té. Y con eso hizo mucho dinero. Y como tenía mucho dinero, un día decidió que quería ser tipógrafo. Entonces se volvió tipógrafo. Y John Baskerville, tenemos su espécimen de caracteres, ¿no? Estaba en Birmingham y ahí está completa la hoja. Uh-huh. Y tenemos los tipos de John Baskerville son mucho más delicados, mucho más contrastados entre las partes gruesas y las partes delgadas. Pero aquí no era porque Luis XIV estaba tras él, fue por una cuestión técnica que ahorita vamos a ver. Entonces, los tipos de John Baskerville comienzan la tradición de la familia de transición, o los tipos de transición entre los antiguos y los modernos. La romana del rey va a dar pie luego a los estilos modernos, pero también dio pie a las ideas de hacer los tipos más contrastados, como los tenemos aquí. Uh-huh. Entonces aquí tenemos este de Birmingham. Y entonces los estilos son más anchos, tienen mayor contraste, tienen patines que rematan en punta y la tensión, que sería la diferencia entre la parte gruesa y la delgada, es casi vertical. Todos los tipos de estilo antiguo la tienen inclinada porque son tipos que están basados en la caligrafía. Y a la hora que uno hace caligrafía, si uno tiene un ángulo de 45 grados, entonces lo grueso, lo delgado va a quedar inclinado. Mientras que si se va volviendo más ingenieril, cada vez se va haciendo lo delgado más hacia arriba. Entonces, Baskerville, como hacía cosas de metal, inventó las calandrias para el papel. Las calandrias se usaban para el metal, para doblar alambre, metal y hacer botes, ¿no? Pero esta es una calandria para papel. En el momento, y aquí viene la explicación, esto es una calandria, son 3 cilindros, esta tiene 4. A la hora que metió el papel en la calandria y nos dio el papel calandreado, las fibras del papel se hicieron más juntas, se juntaron. Y eso hizo que la tinta no se absorbiera tanto. Entonces, gracias al papel que Baskerville de puro churro metió en donde iba el metal, pudimos tener un mejor papel calandriado y la tinta no se absorbió tanto.
Ujú. Entonces, ¿qué es un papel calandriado? Todo el mundo conoce el papel bond. El papel bond es un papel calandriado. Claro que el papel bond que nosotros conocemos tiene muchos recubrimientos y es como más química que otra cosa, pero imagínense un papel hecho a mano, pasado por una calandria de estas, y las fibras quedan más firmes, no más juntas, y entonces es posible imprimir mejor. Uh-huh. Y entonces nos pueden dar estos tipos que tenemos aquí, que son mucho más contrastados entre lo grueso y lo delgado, y por eso comenzó de las 5 familias tipográficas, la familia de transición. Uh-huh. Los cantos pintados, ¿sí los alcanzan a ver? Sí. Esto es un invento del siglo XVII, y bueno, comenzaron a pintar los cantos de los libros. Para el 18 como que seguían, pero no tanto, es una cuestión del siglo XVII. Y hoy en día hay gente que lo hace más por venderte caro un libro que por otra cosa, porque esto era bastante normal dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces pintaban paisajes, ciudades, chivos, lo que fuera, montañas. Y ¿Con qué se pintaba? con cualquier cosa, con acuarelas, con lo que fuera. Ajá, El chiste okay. es que el libro estuviera muy, muy cerrado para que la pintura no entrara a las páginas. Claro, Uh-huh. que no se absorbieran. Que no se absorbiera y se hacían a mano cada uno. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y ahora sí, con esto acabamos.